Hoy les hablaremos sobre el sistema renina-angiotensina en el control de la presión arterial. Sin más preámbulo, comencemos. El aumento del volumen líquido extracelular, gasto cardíaco y resistencia periférica total puede elevar la presión arterial. Observamos que el volumen de líquido extracelular aumenta el volumen de sangre. El líquido extracelular va a aumentar gracias a la ingesta de sal y agua. Dicho de otra manera, la ingesta de líquido. El aumento del volumen sanguíneo va a aumentar la presión del llenado circulador medio, presión que se aumenta en el sistema vascular. Con eso aumenta el retorno de sangre venosa al corazón, aumentando el gasto cardíaco. Y observamos que existe una vía indirecta y una vía directa hacia el aumento de la presión arterial. La vía directa es el efecto directo del aumento del gasto cardíaco para aumentar la presión arterial. Ahora explicaremos la vía indirecta. Para eso debemos de tener en claro qué es la autorregulación. Cuando existe un exceso de flujo sanguíneo en algún tejido, este contrae su vasculatura para que el flujo sanguíneo disminuya hasta su normalidad, contrayendo los vasos sanguíneos de todo el organismo. De esta forma aumenta la resistencia periférica total. Tanto la vía directa como la indirecta nos llevan a un aumento de la presión arterial, y la presión arterial nos va a conllevar a un aumento de la diuresis, es decir, la excreción de orina. Este mecanismo se va a llevar a cabo en el sistema renal a través del proceso conocido como formación de orina, con lo que se va a excretar sal y agua para que el volumen de líquido extracelular vuelva casi a sus valores normales, solo si la función renal es normal. Sin embargo, el que aumente la resistencia periférica total no significa que ya no puede existir alguna presión arterial, sino al contrario, ya que el aumento de la resistencia periférica total se produce por el mecanismo de autorregulación. Esto facilita el incremento de la presión arterial, dado a que ya va a existir una resistencia al flujo sanguíneo. Para entender mejor esta situación, les explico la siguiente gráfica. En la parte inferior tenemos los días y en la parte vertical izquierda tenemos los valores que vamos a utilizar. Como podemos observar, tenemos una presión arterial de 80 milímetros de mercurio, una resistencia periférica total de 21 milímetros de mercurio por litro por minuto, un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, el volumen sanguíneo en 5 litros y el volumen de líquido extracelular en 15 litros. Podemos observar que en cada línea nos dan 3 puntos de referencia. El primer punto es la referencia en valores normales. En los segundos puntos de referencia podemos observar que todos nuestros valores están elevados, a excepción de la resistencia periférica total. El aumento del volumen líquido extracelular y del volumen de sangre nos va a aumentar el gasto cardíaco. Sin embargo, aún no hay resistencia periférica. Pero, ¿cómo se forma la resistencia periférica total? Si bien recordemos que el gasto cardíaco tiene una vía directa y una indirecta, y las dos vías nos llevan al aumento de la presión arterial. Sin embargo, en la indirecta está la autorregulación. Dado a que existe un exceso de flujo sanguíneo, la vasculatura se va a contraer para que el flujo sanguíneo disminuya hasta la normalidad. En nuestro tercer punto de referencia en la gráfica, observamos que el volumen de líquido extracelular, el volumen de sangre y el gasto cardíaco llegaron casi a sus valores normales. Sin embargo, la resistencia periférica total aumentó progresivamente y la presión arterial se mantuvo e inclusive aumentó un poquito más, siendo ese el resultado de dos factores. En primer lugar, la resistencia arterial disminuyó la presión capilar, y en segundo lugar, y como ya vimos anteriormente, la elevación de la presión arterial hace que los riñones excreten el exceso de volumen del líquido que se encontraba acumulado en el cuerpo. Como resultado de esto se obtendrá una hipertensión, el aumento de la resistencia periférica total y los valores casi normales del volumen líquido extracelular, el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. Visto lo anterior, ahora veremos el control de la presión arterial en función del sistema renina-angiotensina, en el que hay una colaboración pequeña de la circulación hepática y pulmonar. Observamos que hay un descenso de la presión arterial, seguido de eso tenemos la conversión de renina. Sí, su formación, puestos que estos están inactivos en las células yuxaglomerulares y es conocido como porreína, que al haber una escisión de muchas moléculas de porreína se libera la renina. Y continuamos con el sustrato de renina, o mejor conocido como angiotensinógeno. Y ojo aquí, no es que la renina se convierta en sustrato de renina, sino que esta procede de la circulación hepática y se va a juntar con la renina. Dado la acción que tiene la renina sobre el angiotensinógeno, se va a formar la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a pasar a angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina.
1, o conocida como la enzima ECA, y el pulmón va a ser quien va a proveer esta enzima. Luego de eso tenemos formada ya lo que es la angiotensina 2, la cual es una sustancia vasoconstrictora, y observamos que existen tres vías: la vía de la angiotensinasa inactivada. La angiotensina 2, al no persistir por más de 2 minutos en su forma activa, se inactiva gracias a enzimas tisulares y sanguíneas, que colectivamente se conocen junto con su forma inactiva en angiotensinasa. Ahora tenemos la vía de la vasoconstricción, la cual en las arterias aumenta la resistencia periférica total y, como vimos anteriormente, con esto aumenta la presión arterial. Y en la tercera vía tenemos a la retención renal de sal y agua, con lo que aumenta el volumen de líquido extracelular de forma progresiva. Sin embargo, este mecanismo se lleva a cabo gracias al aumento de la aldosterona, quien proviene de las glándulas suprarrenales, el cual, al tener contacto con la angiotensina 2, nos va a proveer un aumento en la retención de sales y agua. Y bueno, como hemos visto anteriormente, el aumento del líquido extracelular nos provoca lo que es un aumento sanguíneo, y procedentemente nos va a conllevar al aumento de una presión arterial. Pero, ¿qué tan efectivo es el sistema renina-angiotensina para elevar la respuesta presora vasoconstrictora hacia una presión arterial? Como podemos observar en esa gráfica, de la parte horizontal inferior tenemos lo que son los minutos, y en la parte vertical izquierda tenemos la presión arterial en milímetros de mercurio. Las líneas rojas nos va a representar el nivel de presión arterial con la que contemos en ese momento, medidos en milímetros de mercurio. Antes de la hemorragia se cuenta con una presión arterial de 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, al obtener la hemorragia en el minuto 0, podemos ver que desciende hasta 50 milímetros de mercurio. Sin el sistema renina-angiotensina, podemos observar que esta solamente se eleva 10 milímetros de mercurio más. Por lo tanto, en este sistema no activado, nuestra presión arterial va a ser de 60 milímetros de mercurio. Y con el sistema renina-angiotensina de forma activa, podemos observar que de 50 milímetros de mercurio, este se elevó hasta 83 milímetros de mercurio. De tal forma, podemos decir que la respuesta presora vasoconstrictora del sistema renina-angiotensina de forma activada es eficaz y de forma veloz, y si esta está desactivada, claramente se puede observar que no da el mismo resultado. Ahora vamos a observar de qué forma funciona el sistema renina-angiotensina para mantener una presión arterial a pesar de las variaciones de ingestas en sal. Podemos observar que en este punto hay un aumento de la ingesta de sal, y esto nos va a conllevar a un aumento del volumen extracelular. ¿Debido a qué? Bueno, aquí va lo siguiente. Sabemos que dentro de las células están los iones de sodio y fuera de ellas los de potasio. Gracias a un intercambio entre esto a través del transporte activo, vamos a tener lo que es un aumento en el volumen extracelular. Y este volumen extracelular nos va a llevar a un aumento de la presión arterial. Y para controlar la presión arterial va a existir un descenso de renina y angiotensina. Este descenso va a permitir el descenso también de la retención de sal y agua. ¿A qué me refiero con esto? A que va a haber una diuresis más activa. Se va a excretar más sal y agua. ¿Para qué? Para evitar de ese modo obtener o seguir obteniendo una presión arterial elevada. Cuando se excreta lo que es la sal y agua, vamos a volver a tener el volumen extracelular casi a su valor normal, y con esto vamos a tener la presión arterial casi a su valor normal, gracias a este mecanismo que conlleva el sistema renina-angiotensina.